Semana del 6 al 12 de julio. Lectura de la Biblia. Jeremías, capítulo 13 al capítulo 15. Jehová merece que le obedezcamos. Jeremías medita en las instrucciones que le acaba de dar Jehová. Todos hemos recibido alguna vez una instrucción que no entendíamos del todo, quizás en el trabajo, en la familia o incluso dentro de la congregación. En esos momentos nos preguntamos, ¿por qué tengo que hacer esto? El profeta Jeremías también recibió instrucciones que desde una perspectiva humana parecían difíciles de comprender. Sin embargo, su ejemplo nos enseña una valiosa lección. La verdadera obediencia no depende de entenderlo todo, sino de confiar plenamente en Jehová. Analizaremos 3 ideas que fortalecerán nuestra confianza. Aunque a Jeremías quizás le sorprendió lo que Jehová le había pedido, hizo un gran sacrificio para obedecer. Leamos Jeremías 13, 1 al 7. Esto es lo que Jehová me dijo. Ve a comprarte un cinturón de lino y átatelo a la cintura, pero no lo metas en agua. Así que, de acuerdo con las palabras de Jehová, compré el cinturón y me lo até a la cintura. Y recibí las palabras de Jehová una segunda vez. Me dijo, toma el cinturón que compraste y que llevas puesto, vete al río Éufrates y escóndelo allí en una grieta del peñasco. De modo que fui y lo escondí junto al Éufrates, tal como me lo había mandado Jehová. Pero, después de muchos días, Jehová me dijo, levántate, ve al Éufrates a buscar el cinturón que te mandé esconder allí. Así que fui al Éufrates, desenterré el cinturón y lo saqué del lugar donde lo había escondido. Y vi que el cinturón se había echado a perder. No servía para nada. A simple vista, esta asignación parecía muy extraña. Jehová le dijo que comprara un cinturón de lino, se lo pusiera, caminara hasta el río Éufrates, lo escondiera entre unas rocas y luego regresara. Después de bastante tiempo, tendría que volver a recorrer el mismo camino únicamente para recoger aquel cinturón. Pensemos por un momento. Jeremías tuvo que recorrer aproximadamente 2000 kilómetros entre ida y vuelta durante ambos viajes. Fueron meses de esfuerzo físico, cansancio, peligros del camino y seguramente muchas preguntas de quienes lo conocían. Quizás alguno había pensado, ¿tanto viaje solo para esconder un cinturón? Desde un punto de vista humano, parecía una tarea sin sentido. Pero Jeremías no discutió con Jehová. No pidió explicaciones. No cuestionó la utilidad de la asignación. Simplemente obedeció. Ese es precisamente el tipo de obediencia que Jehová valora. Muchas veces, nosotros tampoco entendemos inmediatamente por qué Jehová permite ciertas situaciones o por qué recibimos determinada orientación basada en la Biblia. Sin embargo, nuestra confianza se demuestra cuando obedecemos antes de comprender completamente. La obediencia sincera nace del amor y de la confianza, no de entender cada detalle. Más tarde, Jeremías comprendió por qué Jehová le había dado esas instrucciones. Leamos Jeremías 13, 8 al 11. Entonces recibí las palabras de Jehová. Me dijo, esto es lo que dice Jehová. De la misma manera acabaré con el orgullo de Judá y el inmenso orgullo de Jerusalén. Esta gente mala que se niega a obedecer mis palabras, que con terquedad se deja llevar por su propio corazón y sigue a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos, acabará igual que este cinturón que no sirve para nada. Porque tal como un cinturón está sujeto a la cintura de un hombre, así hice que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se aferraran a mí, afirma Jehová, para que llegaran a ser para mí un pueblo, un nombre, una alabanza y algo hermoso. Pero no obedecieron. Solo después del segundo viaje Jehová explicó el significado del cinturón. Así como aquel cinturón que estaba muy cerca del cuerpo de una persona terminó completamente arruinado, igualmente Judá había dejado de cumplir el propósito para el cual Jehová la había escogido. Jehová deseaba que su pueblo fuera un pueblo para su nombre, una alabanza, algo hermoso ante todas las naciones. Pero la desobediencia, la idolatría y la terquedad hicieron que perdieran ese privilegio.
Ahora entendemos por qué Jehová pidió a Jeremías realizar aquella tarea aparentemente extraña. Su obediencia permitió presentar una ilustración muy impactante que ayudaría al pueblo a comprender el mensaje de Dios. Esto también ocurre muchas veces en nuestra vida. Con el tiempo, miramos hacia atrás y entendemos por qué Jehová permitió determinadas experiencias o por qué dio cierta dirección mediante su organización. Muchas veces el propósito solo se entiende después de haber obedecido. Los cristianos nos esforzamos por ser obedientes como Jeremías, aunque no entendamos por qué recibimos ciertas instrucciones. La imagen muestra un posible escenario futuro en el que la obra de predicar está prohibida o muy restringida. Aún así, un grupo de hermanos permanece reunido discretamente en un sótano para seguir alimentándose espiritualmente. Esta imagen nos ayuda a pensar en una realidad importante. Puede llegar el momento en que recibamos instrucciones específicas mediante la organización de Jehová o por medio de los ancianos para proteger a la congregación, continuar recibiendo alimento espiritual y seguir predicando dentro de las circunstancias que existan. Tal vez no entendamos completamente las razones de algunas indicaciones. Sin embargo, el ejemplo de Jeremías nos enseña que la confianza en Jehová nos impulsa a obedecer incluso cuando no tenemos toda la información. Además, la Biblia nos recuerda que la sabiduría que viene de Dios es siempre superior a la nuestra. Por eso, cuando seguimos la guía basada en su palabra y respetamos la confidencialidad de los asuntos de la congregación, demostramos que confiamos en la manera en que Jehová dirige a su pueblo. Como dice 1 Juan 5:3, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. Nuestra obediencia no nace de la obligación, sino del amor y de la confianza en un Padre que siempre sabe qué es lo mejor para nosotros. Hoy hemos visto que Jeremías obedeció aun cuando la asignación parecía difícil y no entendía completamente su propósito. Solo después, Jehová le reveló el significado de todo lo que había hecho. Nosotros también podemos enfrentarnos a situaciones en las que no comprendamos de inmediato por qué Jehová permite algo o por qué recibimos cierta dirección basada en su palabra. En esos momentos, recordemos el ejemplo de Jeremías. La obediencia demuestra confianza, y esa confianza fortalece nuestra amistad con Jehová. Así que, cada vez que tengamos la oportunidad de obedecer, aunque no entendamos todas las razones, hagámoslo con la plena seguridad de que Jehová siempre actúa por amor y siempre sabe lo que más nos conviene. Por eso, Jehová merece que le obedezcamos.